¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén bien, que estén bendecidos y de buena salud. Hoy les quiero leer algo, ¿verdad? Le vamos a llamar la semilla de mostaza, ¿ok? Um, y se trata de hablar de la fe, ¿verdad? Mucha gente dice creer en Dios, ¿verdad? Y dice, no, es que yo sí tengo fe, yo le pido a Dios todos los días y yo siempre le doy las gracias, pero la fe es mucho más que eso, ¿verdad? Es de veras tener confianza y saber quién es Dios y creer que lo que pides, ¿verdad? Va con lo con las promesas que Dios nos da y claro, solamente por su Hijo Jesús, ¿verdad? Porque si no somos salvos, si no le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, no podemos estar esperando que Dios nos cumpla nuestras oraciones, ¿verdad? Porque la cosa no trabaja así. Entonces, eso no significa que cosas buenas no le puedan pasar a gente que no sea salva. Dios es muy misericordioso, ¿verdad? Y Él no ve quién, o sea, hay cosas buenas que le pasan a la gente mala y cosas malas que nos pasan a los buenos, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que las oraciones solamente se contestan a esos que son hijos de Dios, ¿verdad? Y no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios, al menos que le hayamos entregado nuestra vida a Jesucristo. ¿Ok? Entonces la semilla de mostaza. Dice, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo había muchos fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías y discutían entre sí cómo este modesto maestro podría exaltar a Israel al dominio universal, sin riquezas, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y les contestó: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrarla, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar abajo de su sombra. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de la vida de Dios ha implementado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de la paz, Jesús. El Espíritu Santo representa los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciera en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio, inculcado la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Entonces, el reino de Cristo. Mientras Jesús presentaba esta parábola de la semilla de mostaza, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca.
elevándose por sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas entre el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. El principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así es el reino de Cristo. Al principio parecía humilde, insignificante, comparado con los reinos de la tierra. Parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridicularizada por los gobernantes de este mundo. Se reían de él y se burlaban de él y no le creían. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, a sus discípulos, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. De esta manera, la obra de gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma. Se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? En la parábola de la semilla de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, presenta batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Ved a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo reprendiendo el orgullo y el formalismo de la nación judía. Ved a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos fabricantes de tiendas, cuando junto con los compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Ved a Pablo, el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Cesares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en el conflicto con el paganismo de Roma imperial, o sea, la Iglesia Católica. Ved a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa Iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved a un hombre obligado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevar el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta de la iglesia. Siéntense, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía.
Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hacen sonar las alabanzas y edifican los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. Pero ¿acaso no son muchos los que pisotean el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese Cristo en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde sea. Así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiados instruidos para creer en la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, llegar el día, ¿verdad? Se acerca el final de lo que conoceremos como tiempo, ¿verdad? Donde regresará Dios, Jesús, ¿verdad? Por su iglesia. Y si ustedes no han clamado a Jesucristo y no le han entregado su vida y invitadolo a entrar a sus corazones y de veras a cambiar sus vidas, no se van a ir con él. Y lo que viene es muy fuerte, ¿verdad? Y la justicia de Dios pues es muy alumbradora, ¿verdad? Y si leen en Apocalipsis o leen en Ezequiel, el libro de Ezequiel, ¿verdad? Ahí él les cuenta qué terribles serán esos tiempos para los que no quisieron escuchar, para los que no quisieron, ¿verdad? Humillarse, para los que no quisieron aceptar a Jesús. Entonces, si ese eres tú hoy, es muy fácil. Simplemente entrégale tu vida a Jesús. Clama a Él y pídele perdón. Arrepiéntete por todos tus pecados y pídele que te cambie. Y serás salvado y tu nombre se escribirá en el libro de la vida. Y cuando venga Jesús por su iglesia, te irás con Él. Así que si no lo han hecho, les pido que lo piensen, por favor. Yo sé que es difícil dejar la religión, pero Jesús no vino a cumplir la religión, ¿verdad? A Él no le gustaba la religión. Él vino a establecer su iglesia y enseñarnos la verdad. Así que no se dejen llevar por tradiciones ni por religión. Eso se trata de empezar a hacer una relación con Jesucristo, de orar y hablar con Él todos los días, de saber y creer y tenerle confianza de que Él es nuestro Salvador, de que Él nos va a redimir de todo lo que hemos sufrido en esta vida. Que Dios los bendiga. Adiós.